presento, Gonzalo García, de OPA, Organización de Profesionales y Autónomos de Andalucía. Somos a nivel nacional la tercera en representación del colectivo, formamos parte del Consejo Nacional del Trabajo Autónomo y aquí en Andalucía pues representamos a unos 23.000 autónomos. Con el apoyo y gracias pues a Diputación de Huelva y Huelva Inteligente, como el nombre es nuevo, cuesta quedarse. Pues estamos organizando esta jornada que Junta de Andalucía ha tenido el detalle de financiarnos dentro del programa que firmamos el año pasado del Pacto Andaluz por el Trabajo Autónomo. Muy buenas. ¿Y por qué hemos planteado esto? Bueno, pues esto lo hemos planteado principalmente porque los autónomos normalmente están un poquito perdidos. No suelen tener con mucha gente con la que comentar los problemas que tienen para vencer esas barreras que muchas veces se les plantean. Porque bueno, hay muchos servicios de asesoramiento, temas de CADES, tanto en ámbitos locales, regionales, que bueno, pues te pueden echar una mano con temas de asesoramiento jurídico y de qué te tienes que hacer, más o menos, para darte de alta, una planificación de unas cuentas, unas proyecciones, tal. Pero lo que es el apoyar y ver qué son los problemas personales a los cuales te enfrentas a veces, ¿no? Y cómo afrontas los problemas, cómo te proyectas tú hacia adelante, pues eso muchas veces es más complicado. Es más complicado porque hace falta especialistas en ese ámbito, muchas veces eso por parte de lo que es puramente administración, pues todavía no se ha trabajado por ese lado, ¿no? Entonces, pues planteamos este servicio de apoyo que consta de estas sesiones grupales y posteriormente, para aquellos que estén interesados, unas sesiones individualizadas de coaching. Espero que os sea de interés y os voy a dejar con el compañero que está dando estas jornadas, que es Josu Gómez Marlutuia. Su currículum es demasiado extenso como para ponerme aquí a recitarlo y además nos íbamos a quedar dormidos. Decir que es un gran profesional, ha estado trabajando tanto para ámbitos públicos como privados en los 15 últimos años de trayectoria profesional, tanto en España como en Europa como en Latinoamérica. Y yo creo que os puede resultar de bastante ayuda. Sin más, os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que en primer lugar agradecer a la Diputación de Huelva, que ha tenido el honor de cedernos estas instalaciones magníficas, Antonio Galán y al equipo. Creo que magnífico el trabajo que se está haciendo. Estuve en Bilbao hace unos días y tuve la oportunidad de, a través de las redes sociales, hacer un seguimiento de cómo se estaba dinamizando esta jornada de hoy, ¿no? Deciros que para trabajar, es decir, para que estemos haciendo un feedback positivo, el entorno de las sillas, y Antonio me va a permitir que cambiemos, es decir, que os acerquéis adelante y que nos pongamos, si es posible, más en círculo, a ser posible, porque casi va a ser complicado que podamos tener una interacción. O sea que ya os voy a hacer un poco de ejercicio siendo las 5:10, pero bueno, nada más que vengáis para adelante, que nos pongamos en otra posición. Si cogéis las sillas, las ponemos aquí así, perfecto. Voy a guardarme esto. Y guárdame esto. Y guárdame esto también. No, vale, allá en el coche. Bueno. Así estamos más cerquita unos de otros y nos vamos.
Bueno, estamos ya todos bien. Aunque Gonzalo ya ha hecho una pequeña presentación mía, básicamente yo me cuesta definirme a lo que me dedico. Cuando mis sobrinas o mis sobrinos me dicen, oye, ¿tú de qué trabajas? Y la verdad es que me cuesta, ¿no? Es verdad que he sido consultor en América Latina, fundamentalmente en los últimos años, en Uruguay, en Chile, en Centroamérica. He llevado asesoramiento en campañas políticas, asesoramiento a empresas. Y hace poquito, pues mi buen amigo Gonzalo, que es un aragonés afincado en Sevilla, me llamó para el proyecto de OPA Andalucía, que es un proyecto interesante en el que se quería acercar un poquito a los autónomos, autónomas, emprendedores y emprendedoras y pequeña empresa la posibilidad de innovar y buscar otros canales para poder desarrollarse. Y así que me lió, me bloqueé un montón de días, es decir, ya tengo mono de no coger aviones y me quedé por aquí por Andalucía y por eso estoy hoy aquí con él. Pero también me gustaría saber un poquito a qué os dedicáis vosotros, porque yo, fundamentalmente, como había dicho Gonzalo, soy consultor, presidente de una fundación que se llama Fundación Local, dedicada al desarrollo local, pero a mí me hace falta saber un poquito con quién estoy aquí. Sé que sois unos valientes porque a la hora de llegar es una hora un poco mala, no, pero sobre todo de la siesta, esta es una cosa nuestra. Pero un poquito a qué os dedicáis. Y si podéis empezar por aquí y hacer una presentación un poco a qué os dedicáis y cuáles son vuestras sensaciones para venir hoy aquí, pues... Ujú. Entiendo. Ujú, ujú, ujú. Que nos están grabando en streaming para internet también, o sea que Bueno, tenemos ahí alguien escuchando. Un saludo para la gente que escucha. pues eso, ¿no? Reciclarnos con la crisis de lo que es la inmobiliaria pura y dura de Ujú, hace muchísimos años a recibir a un mercado y explotar un poquito lo que teníamos aquí en nivel local, ujú, tanto en mercado nacional de verano, de temporada de verano, como el mercado de invierno que empezaba a llegar. ujú. Y entonces, pues esto de las redes sociales nos ha cogido mayores, nos ha cogido totalmente fuera de onda, pero bueno, es interesante, nos gusta y aprender. Perfecto. ¿Mm? Compañera. Buenas tardes, yo me llamo Rosa, mi empresa es Anubis24, es una empresa que se dedica al servicio de ayuda a domicilio, Ujú, en el cual queremos ir innovando otros tipos de servicios, como servicios de gestiones, que muchas veces los usuarios mayores no pueden hacerlo. Llevamos 2 años ya en el mercado, y lo que queremos es pues, ir innovando un poquito más y conociendo más lo que es el sistema de redes sociales, la movilidad por internet. ujú, Él es el socio nuestro que lleva la parte del soporte técnico ujú. y es el que un poco más puede llevar toda esta parte en sí. Te paso con él. Buenas, yo me llamo Ezequiel, trabajo con Anubis 24 y sobre todo porque estamos el interés de venir aquí es, por ejemplo, para saber, he visto la programación, un poco de cómo conocer mejor las marcas, cómo darlo para que se conozca mejor fuera y sobre todo porque como somos una empresa pequeña y vemos la competencia fuera, pues queremos buscarnos ahí los huecos, ¿no? De ir escalando poco a poco y queremos ir aprendiendo, tener la mente abierta y aprender para encontrar ese camino Perfecto. como cada uno para poder ir para arriba. Perfecto. Muy buenas, yo soy Paco, pertenezco a la empresa ESA Informática, nos dedicamos a todo lo que es el servicio de redes, instalaciones, mantenimiento y todo informático. Sí. Y nada, estamos intentando averiguar de qué forma podemos adentrarnos en el comercio exterior con otros países, tenemos algunos Ujú. contactos y bueno, estamos intentando Interesante. llegar un poquito más adelante. ¿Vale? Bien. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Quintero y bueno, aunque mi trayectoria profesional ha estado siempre ligado al desarrollo local, siempre como agente local de promoción y empleo, Ujú. con el tema de la crisis, los despidos, en fin, pues me he reciclado y queriendo y siguiendo con la idea de apoyar a las empresas, pues me he reciclado y ahora estoy formándome en temas de community manager. Mi hermano, mi hermano es community manager en Sevilla, trabaja para varias empresas y me comentó esta posibilidad y la verdad es que le veo un futuro y un presente muy halagüeño y la verdad es que me inicié pensando que era sencillo y tiene mucho que aprender. Entonces, poquito a poco vamos aprendiendo. Ya soy community de una empresa, que tengo amistad
y poquito a poco aprendiendo, porque la verdad es que es bastante tedioso. Entonces, pues nada, aquí a aprender, ¿vale? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Hola, me llamo José Manuel y tengo desde hace 1 año y medio una empresa, se llama De Blanco a Tinto. Es una vinoteca, la que aparte de vender vinos tenemos una sala de cata donde hacemos presentaciones de los vinos, talleres gastronómicos, y tenemos una sala de arte, o sea, una galería de arte integrada en el mismo establecimiento, y donde organizamos distintos tipos de eventos y ahí estamos luchando y echando la imaginación a la cosa. Peleando. Exacto. Perfecto. La compañera. Yo me llamo Pepa Luisa. Yo soy la mujer de Blanco. Yo trabajo para la Diputación, soy directora de un centro comarcal de servicios sociales. Ella que viene con la ayuda a domicilio. Lo que pasa que yo, bueno, de todas formas lo que se aprende se aplica donde se puede, ¿no? Pero nosotros estamos integrados en este proyecto y muy ilusionados y nos apoyamos mutuamente. Yo le presto todo el apoyo que pueda y vengo a aprender para eso. Perfecto. Pasa por ahí el micrófono a la compañera. Hola, buenas tardes. Mi Hola. nombre es María Ángeles Marín. Bueno, de profesión soy pedagoga. También me he dedicado al ámbito de el empleo, la formación. Y reciclándome un poco, pues me he empezado a entrar en el mundo del coaching. Y bueno, estoy empezando a colaborar con una compañera que también es coach. Y estamos ahí dándole un empujoncito al Instituto del Talento. Buena cosa. Buen título. Gracias. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Javier Llamas. Tengo un laboratorio que es químico. Hacemos fundamentalmente pues lo que es análisis medioambientales, análisis agrícolas, industriales. En el sector, pues bueno, trabajamos es un poco específico. No es el sector fundamentalmente para las empresas, industrias, polo, todo lo que son empresas abastecedoras, a un nivel un poco más, nuestra clientela pues un nivel un poco más, vamos a decir, de un ámbito mayor. Y bueno, pues venía pues fundamentalmente para lo que es aprender sobre un poco lo que es estrategia de, bueno, optimización, llegar, dar a conocer, exactamente, posicionamiento fundamental, no solo a nivel local, provincial, sino un poco más y bueno, conseguir nuevas ideas que me puedan servir después para poder aplicarlas en el negocio. Perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Carmen Morales y nosotras tenemos una empresa de diseño gráfico y comunicación. De profesión soy periodista, pero bueno. Y nada, pues simplemente eso, nos dedicamos a todo lo que es procesos de creación de marca, consolidación de marca en el mercado, campañas de imagen, etcétera. Entonces, bueno, todo Muy este bien. campo del coaching y de redes sociales es muy, muy, muy interesante para nosotras y por eso estamos aquí. Gracias. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Mi nombre es Emilio. Nosotros tenemos una empresa de eventos deportivos, entrenamiento, etcétera, etcétera. Sabemos ya un poco lo que es el coaching, porque bueno, entrenamos a gente y tenemos que utilizar mucho y tú lo sabes. Totalmente, ¿no? De parte, ¿no? Hay gente que no se lo cree, otros que se lo creen. El trabajo de las redes sociales lo hacemos también, pero claro, el ser humano es tan complicado que es complicado que en una carrera de 1000 personas, pues 1000 personas estén a gusto con un evento deportivo, porque es lo que tocamos nosotros. Aparte de tocar los eventos deportivos, lo que te he dicho es el entrenamiento. Bueno, lo que vengo es a aprender y a ver si podemos sacar conclusiones de lo que vayas diciendo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco, soy de la empresa Magoa. Nos dedicamos al diseño y fabricación de productos para joyería y tienda de complementos. Y bueno, el venir aquí es por aprender y sobre todo por el tema de innovar en marca y que a nosotros nos puede venir bastante bien. Perfecto. Hola, soy Miguel Borrero, soy de Quedaro International, es una empresa de formación en idiomas, desde el inglés al alemán pasando al español y bueno, pues simplemente estoy aquí porque todo lo que aprende es bueno. Perfecto. Buenas tardes, me llamo Alicia García. Vengo de una empresa de construcción en general, tanto compra y venta como construir, y vengo a aprender, simplemente. Pues perfecto, muchas gracias a todos por las presentaciones. Y bueno, vamos a empezar. Básicamente,
en esta situación de puntos, de cuando yo siempre hago una jornada, siempre me gusta saber y posicionar a la gente dónde estamos, ¿no? Porque es importante. Sabéis que desde el año 2008 estamos en un entorno de crisis económica, que al final se ha convertido en una crisis sistémica en el ámbito europeo, y que las empresas, cuando se han enfrentado a esta crisis, siempre partían de la base de que la crisis que teníamos era una crisis como la que habíamos tenido anteriormente. Lo que la gente no se ha dado cuenta es que el entorno mundial ha cambiado y la orientación económica o geoestratégica también. ¿Qué significa eso? Que nuestro punto de retorno o de inicio, cuando salgamos de esta crisis, no va a ser desde el que partíamos, sino que estamos en un entorno diferente. Hoy en día, y esto es importante, cuando las empresas se enfrentan a la situación actual, a veces lo hacemos desde una visión muy corta, muy obtusa. No tenemos que ampliar, vosotros habéis dicho, alguna gente que habéis participado en la presentación, tenemos que tener una visión global. Global porque ya nuestro mercado no se limita solo al ámbito local, comarcal o provincial o regional o nacional, sino que tenemos que buscar la vinculación con otros mercados. Comentabais cuando decíais que buscabais en el ámbito de países nórdicos una posibilidad, o la gente que comentaba el tema de la agroindustria, por ejemplo, que es otro motor tractor fundamental de la economía andaluza. En definitiva, tenemos que empezar a entender que la crisis económica que empezó, como todos sabéis, con la final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria, etcétera, nos ha llevado a que en España ha habido una destrucción de pymes tremenda. Aún así, en esa situación de crisis, que bueno, aquí podéis ver un poco algunos titulares de esto, porque al final yo ya cuando vengo a España no leo los periódicos, porque ya me niego, ya porque es tanta negatividad. Yo leía en un periódico que el Correo de la Sera iba a sacar un boletín especial para informar a la gente de las cosas positivas que pasan en el país, en Italia. Pues claro, al final esta negatividad que nos imbuye en el ámbito empresarial hace que empecemos a ver todo desde la óptica catastrofista, ¿no? Es cierto que ha caído el gasto medio por hogar, es cierto que la economía se ha ralentizado, es cierto que sobre todo los autónomos y pequeñas y medianas empresas se nos es muy complicado acceder al crédito normal, que anteriormente siempre accedíamos, de la póliza de crédito, que todos íbamos a ella, o al préstamo bancario. Pero aún así, en esa situación de crisis como la que hemos vivido, ha habido empresas que han sabido orientar su estrategia y ser ejemplos de éxito. Yo a mí me gusta poner siempre ejemplos prácticos de las cosas, porque si no, dice, bueno, este viene a que contarnos una historia muy bonita que no se basa en cosas prácticas. Hay una empresa en Sevilla, en San José de la Rinconada, yo no sé si conocéis La Rinconada, es una localidad que está cerca de Sevilla Capital, que se llama Mara, Grupo Mara. Es una empresa que aglutina 5 sociedades. Antonio la conoce. Yo asesoro a su presidente, al CEO de la empresa, Juan Antonio Martínez, un tipo que trabajaba de responsable de otra empresa que se llamaba Ditexa, una empresa también muy importante de 2 hermanas, y cuando inició la crisis, él estaba en Ditexa y dijo, creo que era una oportunidad para innovar. Y él innovó buscando, lo primero, haciendo un análisis de su entorno, es decir, qué es lo que está pasando y qué es lo que yo tengo para aportar en lo que está pasando. Ese análisis le llevó al convencimiento de que él podía aportar mucho más desde el propio ámbito del autoemprendimiento y buscando una nueva empresa que le iba a crear que donde estaba en ese momento. Claro, cuando él decidió en ese momento dar salto de una empresa donde estaba con un buen sueldo a innovar, saltar al autoempleo y buscar crear algo nuevo, poco más que lo tacharon de loco. No obstante, en su análisis que él hizo, él se dio cuenta que las energías renovables y algunos servicios en el ámbito de las canalizaciones industriales en países como Sudáfrica eran pues muy demandados, y también en América Latina. Y con el conocimiento que él tenía, decidió poner en marcha una estrategia y una planificación para su grupo. Eso fue en el año 2008. Hoy el Grupo Mara tiene más de 300 trabajadores y trabajadoras y el 80% de su facturación es internacional. Y esto es importante, ¿no? Cuando él hizo eso, yo me acuerdo que yo posteriormente lo conocí en un encuentro que organizamos en Rinconada, y él decía que la gente decía, bueno, tú estás loco porque en este país os pasará, ¿no? Es muy típico cuando alguien dice, se me ha ocurrido o este es mi objetivo, que te tachen de loco, de que no estás bien centrado, que tendrías que buscarte un trabajo más normal, este tipo de cuestiones, ¿no? Si yo, que soy de un pueblo de Sevilla, que se llama Tocina, que es poco conocido, el nombre no es que lo ilustre mucho, me llegan a decir, porque claro, yo soy de una familia humilde, un pueblo muy humilde, que iba a formar parte, por ejemplo, del proyecto que Al Gore, el presidente, que fue vicepresidente de Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz, llevó a cabo en un tema como cambio climático, y formar parte de ese proyecto, pues seguramente en ese momento la gente te diría, bueno, es un poco como imposible o no seas tan crédulo, ¿no? en ese planteamiento. Bueno, pues Juan Antonio Martínez decidió llevar a cabo un análisis, y eso es fundamental. Cuando nos encontramos en una situación de crisis, tenemos que analizar nuestra empresa, nuestra iniciativa empresarial, nuestro autoemprendimiento, a dónde queremos dirigirlo. Y en ese análisis que hacemos del entorno, debemos ver cuáles son nuestros factores fuertes y nuestras debilidades, algo que ya sabéis que es algo muy típico, porque siempre se da en todos los cursos de formación, pero no menos importante. Analizar es fundamental. Uno, cuando tiene que orientar su estrategia, cuando tiene que orientar su empresa, tiene que analizar y dedicar el tiempo suficiente a analizar dónde está y dónde quiere llegar. Y ese análisis tiene que ir acompañado a una estrategia y una planificación.
Y eso es fundamental. En todo liderazgo, en todo proyecto empresarial, el análisis tiene que acompañar a la estrategia. Y la estrategia es de dónde parto y dónde quiero llegar. Y cuáles son los pasos para llegar a ese sitio. Muchas veces cuando nos ponemos a analizarnos, no fijamos en nuestra planificación estratégica hitos medibles. Y esto es fundamental. Si tenemos claro el análisis, tenemos clara la planificación, fijemos hitos medibles. Es decir, si quiero lograr el objetivo X, voy a tener puntos Y, Z, H por los que tengo que pasar para llegar a ese objetivo. Lo tenemos que medir a nosotros mismos. Y luego tenemos que liderar. El liderazgo siempre es tener visión, bajo mi punto de vista. Un líder, una lideresa tiene que tener visión de futuro. Tiene que saber hacia dónde va, incluso cuando los que te acompañan en ese proyecto empresarial no lo vean. Esto es importante. Tenemos que ver hacia dónde tenemos que ir y liderar al grupo. Y luego, fundamental, tenemos que aperturar nuevos mercados. Es decir, cuando hacemos un análisis estratégico, cuando hacemos una planificación, cuando hacemos una estrategia en el mundo actual, en el ámbito empresarial, tenemos que entender que ya nuestro mercado no se circunscribe al que tenemos. Y eso no quiere decir que os estoy diciendo que os vayáis a Uruguay a vender vuestro producto. A lo mejor el mercado lo tenéis en Portugal, o lo tenéis en Marruecos, o lo tenéis en otra parte de Europa, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que empezar a entender que, y sobre todo en Andalucía, tenemos sectores productores muy importantes y motores tractores que pueden servirnos para buscar buenos nichos de mercado. Es verdad que, y lo hablamos antes con Antonio, hay 3 sectores para mí fundamentales, como son el turismo, la cultura y la agroindustria. Pero luego hay otros, los servicios asistenciales, las energías renovables, el ámbito también de mejora personal. Es decir, hay una serie de abanicos de posibilidades que nos pueden servir para posicionarnos. Fijaros, en el tema de energías renovables, y aquí hay una persona que en el ámbito de la construcción ha innovado para el ámbito de la energía renovable, si bien es cierto que las políticas de recorte de las subvenciones de energías renovables andan muy fuerte en la construcción, no es menos cierto que hoy en América Latina se demanda mucho de nuestra construcción sostenible. Yo recientemente estuve en Uruguay y había una empresa que se llama GIC, una empresa también de Andalucía, que acaba de lograr una gran licitación para la instalación de placas solares en instalación de farolas. Eso le va a generar empleo allí y también va a generar empleo aquí. Por lo tanto, tenemos que aperturar nuestra órbita de conocimiento. Siempre aquí vais a ver que yo soy un poco... A mí me gusta mucho el cine y entonces voy a torturar con varias películas de cine, varios cortes, porque creo que son ejemplos prácticos de lo que son herramientas de liderazgo, ¿no? Pero también sobre unas personas que han hablado de las situaciones de crisis. Las grandes crisis producen grandes hombres, decía hombres y mujeres, JFK. Richard Nixon también hablaba de la parte más sencilla de una situación de crisis es el momento de combatirla. Es decir, cuando nos enfrentamos a la realidad, cuando tenemos la empresa en una situación de crisis, cuando vemos que nos ha caído la facturación, cuando vemos que realmente hay algo que tenemos que cambiar, que tenemos que innovar. Y ahí podemos hacer 2 cosas. Podemos tomar una decisión o pelear y huir. Muchas veces tendemos a pelear y huir porque además, por desgracia en nuestro país, tenemos que superar todavía algo que en el ámbito empresarial a mí me causa mucha negatividad, que es que cuando la gente emprende, cuando inicia un negocio y a lo mejor no sale adecuadamente o bien en el primer intento, ya la acusan todo el entorno de decir que es un mediocre o una mediocre, que ha fracasado y se pone el fracaso como en algo negativo. Yo invito siempre que asesoro a empresas a que se equivoquen 10 veces más en este año, porque en la equivocación está el aprendizaje y el éxito de desarrollo. Si tú vas a Estados Unidos y te sientas con un fondo de inversión, que luego hablaremos de esos temas, para decirle que tienes una idea empresarial y que quieres que inviertan en tu proyecto, la primera pregunta que te van a hacer es ¿cuántas veces has innovado o has emprendido un negocio? Si respondes que ninguna, te aseguro que vas a tardar 0,5 segundos en levantarte del sitio e irte, porque no te van a escuchar. Si dices 3 o 4 y te has equivocado 3 o 4, tal vez en la quinta te apoyen, porque el proceso de aprendizaje es el proceso de ensayo-error. Por lo tanto, equivocarse es avanzar porque se aprende. Yo en mi vida he creado muchas empresas. Yo siempre lo digo, ¿no? Que aunque es mentira eso de la cita, de que la crisis es igual a oportunidad, eso no es así, ¿no? Esa frase que luego, es verdad que la cultura popular acababa diciendo que es una cita asiática. No es así, pero es verdad que las crisis te ayudan a innovar. Sobre todo porque tienes la necesidad de innovar si no quieres hundirte. Por lo tanto, lo importante, y siempre yo cuando hablo de asesoramiento a empresas, siempre lo hago a través de preguntas, porque yo creo que nos tenemos que hacer preguntas a nosotros mismos. La primera es ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estáis cada uno de vosotros ahora mismo? Porque tenéis un punto de partida o un punto medio. ¿Dónde estáis? Y sobre todo, ¿dónde queréis llegar? Esas son las 2 preguntas primeras que tenéis que responderos. ¿Dónde estáis y dónde queréis llegar? Fundamentalmente, para tener claro cuál va a ser vuestra hoja de ruta. Y en ese sentido, en las fases que os he comentado, empezando la primera,
¿Quiénes somos en el análisis? ¿Quiénes somos nosotros? Yo me dedico a una empresa de deporte, yo me dedico, por eso es la presentación que hemos hecho anteriormente. ¿Cuáles son nuestras capacidades? Todos tenemos siempre algo que ofertar al mercado. Sí, todo producto tiene un mercado. La cuestión es buscarle el mercado al producto, pero todo producto tiene un mercado. Segundo, ¿qué hacemos y qué podemos ofrecer? Yo, la verdad es que cuando voy a dar una charla o una conferencia y veo a la gente con este pesimismo que se me tira por los suelos, que yo no tengo nada que ofrecer, o la gente que dice, estoy buscando trabajo desde hace 5 años. Bueno, ¿y cómo has buscado trabajo? Dice, pues no, mira, he mandado mi currículum a no sé cuántos sitios y he hecho no sé cuántas entrevistas. Es que así nunca vas a encontrar trabajo. El trabajo, y luego lo veremos, es convertirte en un referente. Y en el ámbito empresarial es igual. Tienes que pasar del anonimato empresarial al anonimato profesional a tener una diferenciación con el entorno. Tienes que ser una marca de referencia, una marca personal y empresarial. Por lo tanto, siempre tenemos algo que ofrecer. Y tenemos un mercado al que ofrecerlo. La cuestión es orientar nuestra estrategia. Y eso va en la línea de un plan de acción. Es fundamental, porque si yo digo, yo quiero que mis pisos en la Costa de la Luz se vendan a los nórdicos. Si yo no hago un plan de acción para acercar ese producto mío a la gente del ámbito nórdico, pues seguramente aquí la compañera va a vender pocos pisos, va a alquilar pocos pisos. Por mucho que es verdad que el aumento de pisos o de viviendas en zonas costeras en los países del norte, en Norte Europa, cada vez nos demandan más. Y es verdad que España se ha convertido en una zona atractiva ahora en el tema inmobiliario para invertir. Pero evidentemente ella tendrá que hacer una estrategia, una planificación. Por lo tanto, el plan de acción, la marca personal o empresarial, y esto es fundamental. Yo siempre digo que la gente escribe libros para tener una percha desde la que colgar su estrategia, y esto es así, ¿no? Tú empiezas a ver gente que escribe libros y dices, ¿tú por qué escribes un libro? Si es que lo han escrito ellos. Pero vamos, si escriben un libro fundamentalmente es para servirle de percha en su estrategia de posicionamiento. Esto se ha hecho siempre en el coaching en España, muy típico, o de profesionales. Y es verdad que hay que hacerlo, es decir, tú tienes que diferenciarte del resto. Para diferenciarte del resto tienes que hacerlo ¿cómo? Siendo diferente. Siendo diferente significa, si yo soy muy bueno en el ámbito de la construcción, que se dedica a construcción ecosostenible, y yo no me entero que aquí la amiga se dedica a la construcción ecosostenible, poco va a vender de la construcción ecosostenible. Pero si ella hace un posicionamiento... Por lo tanto, la marca personal y otras acciones en la consecución de nuestros objetivos. La diferenciación, innovación y creatividad. Y esto también es algo que a mí me pesa mucho en nuestro país, ¿no? Tenemos un sistema educativo que coarta la creatividad y un sistema educativo a nivel universitario que coarta la creatividad. ¿Qué significa eso? Que cuando llegamos a una situación de crisis se produce un bloqueo. Cuando a la gente le dices que el A, B y C empresarial, es decir, que la búsqueda de recursos quería ir al banco, que el cliente que estaba en tu comarca, provincia o ámbito nacional o como mucho europeo, y que no hay una administración pública que lo mantenga, no se da, es decir, fallan esos 3 pilares y la gente se bloquea. Y la gente dice, bueno, no tengo crédito, mis clientes tradicionales ya no los tengo y no tengo quien me mantenga. Y empezamos el bloqueo, bloqueo, destrucción de empresas. Porque la gente es incapaz de innovar y ser creativa desde el punto de partida de la situación de crisis. Por tanto, tenemos que aplicar, y luego lo veremos, herramientas que nos permitan a nosotros mismos innovar en nuestra situación y potenciar nuestra creatividad. Es cierto que eso tendrán que pasar muchos años en nuestro país para que en el propio sistema educativo, a todos los niveles, y el sistema empresarial de formación, meta la creatividad como un pilar fundamental. En otros países, como Estados Unidos, es algo básico. Aquí hay una compañera que es pedagoga, entonces, en ese sentido. Pero yo os digo que es muy importante esas fases, análisis, estrategia y planificación, diferenciación, para que tengamos un buen liderazgo de cambio. ¿En qué consiste la fase de análisis, estrategia y planificación personal? Analizar nuestras capacidades, nuestro valor añadido y lo que podemos ofrecer, lo que yo os he dicho. Es decir, al final, todos tenemos una capacidad, todos tenemos algo interesante, tenemos que ver cuál es el valor, identificarlo y ofrecerlo. Hay muchos métodos que os pueden ayudar en el ámbito de un coaching de desarrollo empresarial, muchísimos. Para mí, este es uno de los métodos, el método Grow, meta, realidad, opciones, plan de acción. Es decir, es muy conocido, no te digo no, y es muy sencillo. Tenemos que fijar la meta que tenemos. Si la meta de aquí de los compañeros que se dedican al ámbito de asistencia de servicios sociales es llegar a más sitios, pues tendrán que fijar su meta. ¿Cuál es la realidad? Esta mesa me va a matar. ¿Cuál es la realidad que tenemos en el entorno? ¿Cuáles son nuestras opciones de crecimiento? Es decir, pues si yo busco la alianza estratégica con tal institución pública, con tal empresa, si hago un posicionamiento en tal comarca, las opciones que haya y cuál es nuestro plan de acción. Siempre todo método de desarrollo empresarial o personal tiene que ser medible, y eso lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir. Y por eso hay que fijarse planes que nos permitan medirnos a nosotros mismos, ver nuestro desarrollo, ver cómo hemos innovado y cómo vamos cambiando. Ha llegado un compañero. Muy buenas.
Meta. ¿Cuáles son las características de nuestra meta? Nuestra meta, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser específica. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es este. Si nuestro objetivo es vender pisos a los finlandeses, pues es vender pisos a los finlandeses. Tiene que ser accesible. Es decir, no me vale que me diga, mira, vale, vamos a venderle pisos a los marcianos de Marte. Eso no vale, no es accesible. Tiene que ser realista. Ella puede perfectamente venderle pisos a los finlandeses si hace una buena estrategia. Y requiere una planificación y cronograma. ¿Qué queremos conseguir? Lo fundamental. ¿Qué control o influencia crees o creéis que tienes para alcanzar dicha meta? Es decir, si depende de vosotros. Yo estoy seguro que todos en vuestro proceso de desarrollo empresarial depende en gran parte de vosotros. ¿Cuándo deseáis alcanzar la meta? Eso también es importante. Es decir, en nuestra planificación, de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, ¿cuándo es el ítem de querer alcanzarla? ¿Cómo sabrás que lo has alcanzado? Tenemos que tener un elemento, un hito que nos permita reconocernos a nosotros mismos como que hemos logrado el objetivo. ¿Y cómo te sentirás cuando lo logres? Visibilizarse cuando tú logres el objetivo es importante en la meta. Realidad. Yo siempre digo que hay que fijar atención en la mejora y en la evolución. Y en la solución, no en el problema. Y luego veremos un cuadro en ese sentido. ¿Qué está sucediendo en el momento actual? ¿Qué nos está sucediendo en nuestro entorno? ¿Qué efectos tiene sobre tu empresa o proyecto empresarial y el desarrollo profesional? Es decir, ¿cómo nos está afectando nuestro entorno, a nuestra empresa, a nuestro negocio, a lo que queremos desarrollar? ¿Qué se puede hacer para cambiar esa situación? ¿Y qué estás haciendo al respecto? ¿Qué podéis hacer y qué estás haciendo al respecto? Opciones. Tenemos que analizar las opciones, como os he dicho anteriormente. ¿Cuál va a ser tu primera acción? Siempre es importante cuál va a ser nuestro primer paso. Primer paso para el cambio. ¿Y por qué vas a dar ese paso? Si al final ella dice, voy a ponerme en redes sociales en contacto con un portal de turoperadores de Noruega o Finlandia, ¿por qué va a dar ese paso? ¿Qué consecuencias crees que va a tener el paso que vais a dar? Porque toda acción lleva una reacción, por lo tanto, todo lo que hagamos va a tener una reacción y tenemos que intentar que sea positiva. En ese sentido, tenéis que analizar esa acción que vais a dar, para qué va a ser y qué vamos a tener de feedback. ¿Y cuál va a ser el próximo paso después del primero? Porque cuando uno da un paso, luego tiene que dar otro. Hay que pensar cuando sea el primero cuál va a ser el segundo. No pueden ser las estrategias en la planificación, en comunicación, en marketing, en desarrollo empresarial, no pueden ser estrategias inconexas. Tienen que ser estrategias perfectamente conectadas, porque si no, no van a tener el éxito que deberían de tener. ¿Qué puede ocurrir en tu empresa o proyecto empresarial si no haces nada? Sí, también no hacer nada es hacer algo, es no hacer nada. Entonces, hay gente que, yo conozco empresarios que cuando me llamaban para el tema de asesoramiento me decían, mira, es que nosotros la estrategia que hemos decidido en el consejo es que con la situación de crisis no vamos a hacer nada. Nos vamos a quedar aquí. Tenemos un gran baúl con recursos, vamos a aguantar la situación de crisis con lo que tenemos. Vamos a tirar, vamos a recortar, lo hicieron, ¿no? Mucha gente recortó personal, bajó en su calidad en sus productos y intentó aguantar. El problema es que muchas de esas empresas que intentaron aguantar, llegó un momento que se le acabaron los recursos, no hicieron una estrategia y al final acabaron con un ERE o cerrando, o evidentemente, porque no tomaron las decisiones que había que tomar. En una situación de crisis, bajo mi punto de vista, y una crisis como la actual, hay que tomar decisiones. Si eres empresario o empresaria, tienes que tomar decisiones. Porque también hay oportunidades. Y el no hacer nada no es una decisión acertada. Si no sucede lo que esperas, ¿qué piensas hacer? Puede que pongamos en marcha una planificación estratégica y que a lo mejor los resultados que queremos tener no están siendo lo rápido que queremos. Entonces hay que ver qué podemos hacer para acelerarlos, ¿no? Plan de acción. Y esto es muy importante. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vais a hacer cada uno de vosotros por mejorar vuestro desarrollo empresarial? ¿Cuándo lo vais a hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué obstáculos pueden surgir? Seguro que todos conocéis vuestros obstáculos. Ya sea la falta de financiación, ya sea un mercado que está demasiado fragmentado, ya sea que no tenéis capacidad para llegar a determinados socios estratégicos, pero seguro que todos sabéis o percibís al menos cuáles son vuestros obstáculos que os frenan el crecimiento y el desarrollo. Seguro. ¿Qué recursos necesitas? Esa es la otra parte. Seguramente muchos de vosotros o muchas de vosotras, uno de los problemas que tengáis en vuestro desarrollo es la falta de recursos. Decir, bueno, ¿cómo puedo lograr recursos para poder desarrollarme empresarialmente? ¿Qué dudas necesito resolver? Porque también están las dudas. Bueno, sí, está muy bien lo que me estás diciendo. Tengo que cambiar, tengo que innovar. Bueno, ¿y esto cómo lo hago? Luego veremos. Y luego, para mí lo más importante, ¿os consideráis motivados para llevar a cabo eso? Porque si no hay motivación al final, si no creéis realmente que podéis llegar al objetivo, pues entonces no hacemos nada. Yo siempre digo que si al final, y luego veremos un ejemplo, yo tengo un buen amigo, que algunos a lo mejor conocéis, que se llama Juan Verde Suárez. Juan Verde, ¿os suena Juan Verde Suárez el nombre? No suena, ¿no? Bueno, luego lo veréis. Juan Verde era un chico de Telde, Tenerife, que con 13 años se fue a estudiar a Estados Unidos.
ni papa de saber hablar inglés, ¿eh? No sabía nada hablar inglés, nada. Se fue a Estados Unidos, a Boston. Bueno, pues este chico arrojado que entendió que tenía que irse a Estados Unidos, cogió una beca, tuvo la suerte de llegar una beca, una familia de clase media, que no era tampoco... Acabó siendo el subsecretario de Estado norteamericano de Relaciones Comerciales con Euroasia, codirector internacional de la campaña de Barack Obama, y una persona, dicen que uno de los españoles más influyentes en Estados Unidos y en América Latina, ¿no? Luego veremos una intervención de Juan en el high school cuando se están licenciando los chavales. Y seguramente, siempre digo y pongo el ejemplo, ¿no? Si un chico que se llamaba Juan Verde Telde ha sido capaz de llegar a ser subsecretario de Estado norteamericano, es decir, al final, porque él creyó en eso, y porque apostó, porque al final el desarrollo empresarial, el desarrollo personal de uno no es algo fácil, sencillo y rápido. Esto no se da. Cuesta, es difícil, hay que ser constante, porque la constancia es clave de éxito. Yo siempre he dicho que todos los éxitos que yo he tenido a nivel mío, personal y profesional, han sido por la constancia. Yo soy como una gota malaya, Gonzalo puede poner fe de ello. Porque hay que ser constante. Juan lo fue. Y hoy en día, pues, es referente mundial, ¿no? A ver si Antonio lo traemos algún día por aquí, cuando venga. Además, él está haciendo cosas por aquí, por Andalucía, o sea que un día lo tenemos para que puedan disfrutar de él. No obstante, lo tenéis muy sencillo, porque como es también, él vive en Facebook, como vivo yo, o sea que básicamente luego os daré, y es un tipo muy interesante. En definitiva, tenemos que hacer un plan de acción, ¿no? Tenemos que responder a las preguntas que os he comentado. ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué dudas necesitamos resolver? Y si nos consideramos motivados. Y cómo vamos a hacer frente a cada uno de esos elementos, ¿no? ¿En qué se diferencia? Esto es fundamental, tomar como base la realidad de tomar la base como meta. Esto es el ejemplo práctico, ¿no? Del bloqueo. Base de la realidad. Realidad, yo quiero cambiar, pero es que no tengo un duro. Meta, quiero montar una empresa o desarrollarla. Opciones, no tengo dinero, así que me espero, ahorraré y al final no se hace nada. Esto es lo más típico del mundo. Yo quiero hacer eso, pero como no tengo recursos. Segundo, ¿la meta cuál es? ¿Montar una empresa o desarrollarla? Realidad, no tengo dinero. Opciones, vamos a generar alianzas con socios, buscar inversores, etcétera. Os sorprenderíais mucho de las fuentes de financiación diferentes a las ordinarias que existen en el mercado. Lo que pasa es que hay que buscar, también desde OPAS hace eso, buscar la posibilidad de conectar a la gente para que podáis acceder a eso. Yo soy vicepresidente de una cosa que se llama el Business Angel Andalucía. Me pusieron ahí, yo creo, porque tocaba y esto lo vamos a poner. Pero básicamente lo que se genera es en la financiación a través de Capital Semilla para acelerar procesos empresariales. Gonzalo me consta que a nivel suyo empresarial, aunque él no habla de su parte empresarial, él es un muy buen consultor, está en Colombia, tiene sede en Londres, y además mira también al sudeste asiático con buenos ojos empresariales, y él ha financiado también proyectos empresariales. Y yo me acuerdo del ejemplo que tuvimos en Andújar, dando esta jornada, que había un chico con una app, una aplicación para móvil y tableta, muy interesante, vinculado al tema del deporte, y le hacían falta 22.000 euros para el tema del proyecto. Bueno, pues ya estamos en ese proceso en el que la toma de decisión que tomó ese chico fue ir a esa jornada y a partir de ahí tenía un desarrollo para esa aplicación. Hoy en día, fondos de inversiones para apostar por desarrollos productivos y tejidos empresariales en España los hay. Los hay fundamentalmente de, yo los que conozco al menos, con los que trabajo, Inglaterra, Alemania y también de Estados Unidos y América Latina. Y hay posibilidades. La cuestión es buscar poner nuestro producto, nuestra posibilidad de desarrollo en el sitio adecuado, en el cauce adecuado para que se pueda potenciar. Bueno, esto son algunas de las frases que a mí me gustan. Yo soy un admirador de Winston Churchill, esto ya lo vais a ver a lo largo de la jornada, pero algunas frases que yo creo que son fundamentales, ¿no? Hay que dejar de pensar en términos de limitaciones y empezar a pensar en términos de posibilidades. Siempre nos autolimitamos, nuestro entorno nos limita, ¿no? Y el mayor de los peligros para la mayoría de nosotros no es nuestro objetivo sea demasiado alto o no lo alcancemos, sino que sea demasiado bajo y no lo logremos. Eso lo decía Miguel Ángel. Y a mí, Winston Churchill, yo soy de los que me he leído su biografía completa y me gusta y le hago seguimiento. Él decía que el optimismo al final no era gran cosa, pero era ya un cambio de actitud, ¿no? Yo creo que si Winston Churchill no hubiera sido tan optimista en la Segunda Guerra Mundial, seguramente no habrían aguantado Inglaterra el acoso de los nazis, ¿no? Él decía siempre que el optimista ve oportunidad en cada peligro y el pesimista ve peligro en cada oportunidad. Bueno. Estrategia y planificación en la marca personal. Que yo creo que esto es la parte que también muchos habéis preguntado o habéis dicho en vuestra presentación que os interesa. Deciros que como hay tan poco tiempo, es verdad que os voy a dar mucha cápsula de información y luego esto tiene su desarrollo, porque yo estoy pasando de puntillas por algunos conceptos, ¿no? Pero bueno, decía Maquiavelo que todos ven lo que tú pareces, pero pocos sientes lo que tú eres. Y esto es importante. ¿Qué es la marca personal? La marca personal es la percepción que la gente tiene de nosotros como empresa o de nosotros como persona. Y al final es muy importante
si queremos hacer un proceso de innovación, de cambio, de desarrollo, que nuestra marca personal sea o esté alineada con nuestra estrategia y nuestra planificación empresarial. Es decir, si nuestro objetivo es vender más nuestro producto, desarrollar nuestra empresa, tenemos que hacer que nuestra marca personal, nuestra marca empresarial vaya acompañada en esa planificación. No puede estar desconexa. Y claro, esto es muy típico, ¿no? Frente a la marca blanca, ahora mismo muchos de los que estáis aquí sois marcas blancas, porque no estáis posicionados en el mercado o no estáis posicionados en lo que quisierais estar en el mercado. Y eso no significa que los que están posicionados son mejores empresarios o empresarias o emprendedores o emprendedoras que todos vosotros, en absoluto. Simplemente que han llegado a cabo un posicionamiento de marca y una estrategia en la planificación. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar de ser esa marca blanca de no diferenciación para convertirnos en una marca de referencia, una marca personal, marca empresarial. Al final tenemos que determinar nuestra diferenciación en el entorno. Si al final la gente tiene que elegir un producto y todos los productos son iguales, yo te voy a elegir a ti porque eres diferente. Y ahí está la estrategia que os comentaba al principio, ¿no? Cuando, por ejemplo, si tú te quieres dedicar al ámbito de, no sé, al ámbito de la construcción sostenible, que aquí se dedica la empresa, ella tendrá que estructurar su estrategia bajo mi punto de vista de marca de posicionamiento en hacer una planificación de comunicación y de posicionamiento que haga que yo piense que la mejor empresa que a mí me puede hacer en Andalucía para construcción sostenible es la suya. O que la mejor empresa que hay en el ámbito agroindustrial es la del compañero. O la de entrenamiento personal. Porque al final se tendrá que diferenciar del resto. ¿Cómo puede hacer eso? Eso se puede hacer desde muchas formas. Posicionamiento geoestratégico. Es decir, posicionamiento a través de redes. Posicionamiento a través de que aparezca en determinados medios. Alianzas estratégicas con determinadas marcas o empresas. En definitiva, todo lleva su estrategia y su planificación. Es la cosa que hacemos luego en el acompañamiento posterior. Montar una estrategia a cada uno de vosotros o vosotras en base a posicionar vuestra marca. Yo recuerdo un buen amigo, César Calderón, consultor político, ha llevado campañas en América Latina, hemos coincidido en algunas, sobre todo cuando yo llevé la de República Dominicana, del PRD. Él decía, yo lo primero que hice en mi vida como consultor político fue escribir un libro. Lo escribió, fue muy bien, luego montó una empresa que se llama Autoritas, ahora montó otra que se llama Recline. A partir de escribir el libro, yo colgué toda mi estrategia, que fue posicionamiento en redes, escribir en artículos de opinión, en revistas de especialización científica, etcétera. Y al final, hoy en día, pues es uno de los gurús. Yo recuerdo que en varias elecciones en España, él estaba en Buenos Aires comiéndose un asado, allí muy, muy feliz, y en las últimas elecciones de Andalucía, en las que yo pensaba que el resultado electoral iba a ser totalmente diferente al que fue, recuerdo que me mandó un mensaje diciéndome, el resultado electoral va a ser este y este. Digo, eso es imposible, no lo creo. Y lo cuadró, ¿no? Es decir, luego también es bueno, pero también es verdad que tiene un posicionamiento estratégico de su marca. Por lo tanto, tenemos que diferenciarnos del mercado, sobre todo un mercado en el que cada vez más la gente ha accedido al autoempleo como forma de desarrollo profesional. Yo soy de los que creo y defiendo abiertamente el autoempleo, yo soy también autónomo, o formo parte de varias sociedades, pero soy autónomo. Y un autónomo además en el que yo entiendo que tiene que tener diversificados sus clientes, ¿no? Por lo tanto, en una situación de fragmentación, una situación de masificación de los autónomos, porque mucha gente ha llegado al sector del autoemprendimiento a buscar su desarrollo empresarial, si no nos posicionamos de manera diferente, si no tenemos un plan estratégico de marca personal o de marca empresarial, al final pasaremos desapercibidos. Yo nunca me voy a enterar de que hay una empresa que se dedica al tema de idioma, conozco alguna, Mosaico, por ejemplo, una que se dedica, que es de Sevilla, cuando hay una gran pujanza del ámbito de los idiomas. De hecho, sobre todo en el ámbito empresarial, cada vez son más los empresarios que están pidiendo eso del turismo de vacaciones, pero aprendiendo idiomas. Yo creo que también lo habréis tenido. Mis compañeros lo dicen, ¿no? Porque fundamentalmente hoy el inglés es fundamental, o otros idiomas, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y esto es fundamental. Que nuestra empresa proyecto profesional se convierta en la opción preferente y la elegida. Aquí tenéis ejemplos de empresas muy conocidas, ¿no? Coca-Cola, Red Bull, Apple, son ejemplos de marcas, ¿no? Al final es un posicionamiento. Por cierto, Red Bull que vende más ya que Coca-Cola. Cuando, por ejemplo, yo hago un ejemplo práctico. Cuando vosotros pensáis en Red Bull, ¿qué os viene a la cabeza? Deporte. ¿Qué más os viene a la cabeza? ¿Vale? Red Bull. ¿Conocéis Red Bull, no? Deporte, fiesta. También vida saludable, ¿no? Al extremo, ¿no? La gente, deporte extremo, ¿no? Energía. Es decir, al final ha hecho un posicionamiento de marca. Resulta que Red Bull, uno de los componentes es la taurina. Que sabéis que era lo que le daban en la guerra de Vietnam, le daban a los marines para que se vinieran arriba. Que está prohibida en algunos países. Pero nadie piensa en la Red Bull en taurina. Me puede subir la tensión, me puede afectar. Nada, la gente piensa en Red Bull en qué. Energía, en vigor, en el triatlón, en el TEDx, cuando ellos dan sus conferencias magníficas. Han sido capaces de un elemento negativo que tenían en su marca, ponerlo en positivo y que la gente alinear la marca al sector al que querían llegar. Sector joven, deportista, empresarial, y han hecho un posicionamiento. Apple,
Cuando tú piensas en Apple, ¿en qué piensas? Innovación, diferenciación. Quien tiene Apple no tiene Microsoft, ¿no? O sea, al final es otra forma de entender la informática, ¿no? Por lo tanto, el posicionamiento de las marcas ha ido vinculado a una planificación en su estrategia. Y es importante, yo os voy a mandar varias dinámicas. Yo hay una dinámica que siempre hago en el ámbito empresarial que es muy sencilla, porque son dinámicas muy sencillitas. Yo os mandaré luego, os pediré los correos y iré mandando dinámicas para hacer luego un seguimiento. Pero si vosotros le preguntarais a vuestros clientes, porque yo siempre digo que en el posicionamiento de marca, cuando uno hace un análisis, en ese análisis que hace de su empresa, tiene que analizar su entorno, fundamental. Y su entorno son desde sus clientes a sus trabajadores y trabajadoras. Todos. Luego lo veremos en el liderazgo cooperativo, lo importante que es liderar desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia dentro. Por lo tanto, deberéis de preguntarle a la gente de vuestro entorno, a vuestros proveedores, a vuestros clientes, a vuestros trabajadores y trabajadoras, cuál es la visión que tienen de la empresa. ¿Cuáles son los 15 elementos positivos o los 15 elementos negativos? Porque eso os van a dar, en los 4 o 5 que más se repitan en un lado y en otro, os van a dar un poco la sensación, la percepción de la marca empresarial vuestra. Es decir, si yo cojo ahora mismo y a mis clientes les digo, a los de los que van a la vinoteca, además yo tengo parte de sangre riojana, y hace poco estuve visitando una de ellas y me parece un tema muy interesante. Si tú le planteas a la gente de tus clientes, oye, dime 10, 15 elementos a mejorar de mi empresa y 15 elementos, 10 o 15 elementos o virtudes positivas de mi empresa. Cuando vosotros hagáis ese análisis, ese feedback, vais a ver cuáles son las que se repiten y cuáles son las que no se repiten. Si alineáis las 5 que se repiten en un lado y en otro, os van a dar claves de cómo os perciben a vosotros, que a lo mejor no tienen que ver nada de cómo os percibís a vosotros mismos. Y os van a decir mucho de qué tenéis que mejorar y cuál es la parte que tenéis que potenciar. Y eso es fundamental, porque si no hacemos un posicionamiento en ese sentido, si no hacemos ese análisis estratégico para mejorar nuestra marca, nos daremos cuenta de que no estamos haciendo las cosas correctamente. Esto es lo que decía anteriormente, hay que hacer un análisis, una planificación, una estrategia. Autodescubrimiento. ¿Quiénes somos y cuál es nuestra trayectoria? Es lo mismo que comentaba anteriormente. Todos tenemos trayectoria, todos tenemos algo que ofrecer y todos tenemos una marca, todos somos marcas. Ahora mismo somos blancos y queremos convertirnos en una marca de referencia. Yo tengo un amigo que se dedica al entrenamiento personal y acabó, se llama Francisco Carreño, doctor en ciencias físicas en la Universidad de Pablo Lavide, que ha acabado de personal trainer en Nueva York. Montó una empresa y le va estupendo, una cosa tremenda, porque va muy unida a la forma de vida, pero es verdad que hoy en día la vida saludable vinculada a la empresa es fundamental. Si tú te dedicas a la empresa, te dedicas a un nivel en la que tienes que gastar mucha energía y mucha adrenalina, es necesario estar bien físicamente. Y yo creo que ahí es un cabo fundamental. Años. Pero es verdad que es fundamental. Juan Verde me lo decía, dice, yo tengo que estar físicamente, tengo que correr todos los días 5 kilómetros para poder aguantar una sesión de negociación. Es fundamental. Tenemos que poner en positivo nuestros valores, alineando, es decir, lo que comentaba anteriormente. ¿Qué podemos ofrecer y cuáles son nuestras características propias? Todos tenemos que ofrecer algo, todos, siempre. Siempre tenemos un producto y siempre tenemos un mercado. Pero tenemos que hacer la estrategia para que lo que podemos ofrecer, vaya unido a nuestras características propias y diferenciadoras, que las tenemos. Si hablamos de apartamentos, yo os aseguro que una costa como la Costa de la Luz no hay, por lo menos de las que yo conozco y viajo mucho, yo no las he conocido. Por lo tanto, tenemos algo que ofrecer, características propias. Definir el objetivo. Nunca sopla el viento a favor para aquel que no sabe a dónde se dirige. Y esto es fundamental. Si tú no pones las velas donde sopla el viento, dices, mira, es que mi barco no tira. Pero compañero de mi alma, si el análisis estratégico que tú has hecho no has orientado bien tus características, tu producto, hacia donde quieres ir, es normal que no avance. Te vas a estrellar toda la vida. Tenemos que conocer a la competencia. Y eso es fundamental, porque todos tenemos competencia. Esto es una cuestión. Y además es bueno que haya competencia. Eso nos ayuda a mejorar en el desarrollo empresarial. Tenemos que conocerles. Tenemos que saber en qué se diferencian de nosotros, qué cosas tienen buenas y qué cosas no tienen tan buenas. Porque desde el conocimiento de la competencia y desde nuestra estrategia personal y profesional, vamos a poder hacer un posicionamiento de nuestra marca. Y tenemos que desarrollar una estrategia unida a factores para mí que son fundamentales, pero de los más importantes. Constancia, perseverancia y comunicación eficaz. Esos son 3 elementos para mí que, por mi experiencia profesional, han sido claves para el éxito, siempre de todas las empresas que yo he asesorado. La constancia. Vosotros conocéis, tenéis que conocer, ¿no? El de Kentucky Fried Chicken. Conocéis, ¿no? Sabéis que básicamente este hombre, pues al final de su vida, resulta que lo único que tenía era una pedazo de receta de hacer el pollo frito. Eso era su tesoro. Hacía el pollo frito, como decía, que no lo hacía nadie en el mundo. Entonces este hombre dijo, bueno, voy a buscar a alguien a quien venderle mi receta de pollo frito.
Entonces fue el tipo por toda Norteamérica a vender su receta de pollo frito para poder, bueno, pues poner en marcha lo que luego se puso, ¿no? ¿Cuántas veces creéis que presentó su producto a un inversor? ¿Cuántas veces? No decir número, ¿cuántas veces pensáis que? 500. Si cualquiera de vosotros tendría que haber vendido, yo no sé, el salmorejo, por un ejemplo muy andaluz, ¿en qué número os habríais cansado de presentarlo? Es decir, si tú tienes que vender tu producto fuera pollo frito, ¿cuándo te habrías cansado de que te digan que no? Tú hasta que lo consigas, eso es bueno. Pero normalmente la gente, hombre, a la que hace 200, 300, dice, hostia, ya es que mi pollo frito no es el mejor del mundo. No, es que no es. Bueno, este hombre lo hizo más de 1009 veces. Y en la 1009, hoy en día, el pollo frito no es que sea una delicatessen, sobre todo por el tema del frito, pero ahí está, ¿no? Por lo tanto, la constancia y la perseverancia es clave. Y luego la comunicación eficaz, ¿no? Si tú eres constante, eres perseverante, pero no tienes una comunicación eficaz, pues evidentemente no vas a triunfar en tu proyecto de marca. Y luego tenemos que evaluarnos y evolucionar. Eso es fundamental. Cuando yo pongo la estrategia en marcha, tenemos que hacer una evaluación. Si yo quiero que mi empresa tenga un desarrollo y he hecho una estrategia en la que he analizado la competencia, en la que he visto lo que puedo ofrecer, en la que he innovado con una galería de arte en una vinoteca, y he visto todo eso, voy a ver cuáles son mis números de registro en caja, de cómo he evolucionado. Y si veo que en algún momento no he llegado al objetivo, voy a seguir innovando para llegar al objetivo. Porque al final es un proceso de constante, de cambio e innovación. Y unido a constancia y perseverancia. Siempre, yo al menos el 99,9% de éxitos que yo he tenido han sido constancia y perseverancia. El ejemplo práctico, yo me acuerdo cuando Al Gore, como decía al principio, vino a España, pues os recordáis, esto lo financiaba Bengoa, hubo una crítica tremenda porque vino a Sevilla y se le pagó una conferencia. Bueno, cuando vino Al Gore, elegía a 200 personas para ser ponentes del proyecto climático, del cambio climático, el proyecto que tenía, de toda España. Yo tenía 20 y pico años, ¿no? O sea, bueno, la verdad es que siendo de Tocina, un pueblo de 10.000 personas, muy agrícola, tal, pues yo voy a poner allí, voy a mandar mi currículum. Me cogieron y yo me presenté allí entre las 200 personas y digo, bueno, esto es tremendo, ¿no? Ahí con Al Gore y tal. Recuerdo que entonces me dijo Juan Verde, me dice, oye, ¿por qué no te vienes a Washington y hablamos? Yo no había salido de mi casa en mi vida, no tenía para cruzar el charco. Bueno, pues a la semana siguiente estaba yo cogiendo un avión y yéndome a Estados Unidos, del tirón, no me lo pensé. Te quiero decir, constancia, perseverancia e insistir. A día de hoy, pues Juan y yo tenemos una magnífica relación empresarial y de socio en muchos proyectos. El último, un proyecto de becas para liderazgo en América Latina. Por lo tanto, os quiero decir que al final hay que creer en uno mismo, hay que ser constante y perseverante, ¿no?, en el proceso. Porque él pensaba que su producto era el mejor, no tuvo la constancia en el producto y no había, en ese sentido, si tú ves sí, podría seguir presentando el producto, pero al final, si tú tienes un producto bueno y tú crees en tu producto, siempre, todo producto tiene un mercado. Hombre, evidentemente él hizo una evaluación, empezó presentándose a determinadas cadenas y acabó presentándose a un fondo de inversión. Es decir, hubo una evolución en su proceso. Pero te quiero decir que lo importante es que tú seas constante. Por ejemplo, si tú tienes una vinoteca, que es lo que tenéis vosotros, que creo que es muy innovador y además vinculado al tema gastronómico, que lo considero fundamental, evidentemente vuestro producto es muy bueno, lo es. Ahora, en la constancia que tengáis de estar al frente del proyecto e innovando en el proceso, porque yo siempre digo que hay que innovar en los procesos, es decir, por eso hay que evaluarte. Tú cuando ves que tienes un feedback de ensayo-error, tú tienes que hacer una innovación para cambiar y avanzar, pero siendo constante. Me explico, por ejemplo, si tú ves que tu producto que es bueno, porque lo es, porque va vinculado al ámbito gastronómico-cultural, y son dos motores tractores en el desarrollo, sobre todo en Huelva, con un nivel importante en el ámbito turístico. Es decir, son dos elementos fundamentales y en vuestra planificación, en vuestro plan de estrategia de mercado y en vuestro plan de empresa lo habréis analizado. Por tanto, si están esos dos elementos fundamentales y yo veo que mi objetivo es X y me quedo aquí, voy a innovar, ya sea con una calidad de arte que me potencie, que la gente llegue y conozca mi negocio, o ya sea un posicionamiento en redes que me ayude a círculos gastronómicos a acercarlo allí, o ya sea, es decir, siempre voy innovando, pero desde la constancia. Porque al final la clave es la constancia. El gran problema es la inconstancia. Que aquí nos han enseñado, por desgracia, en la sociedad que vivimos del instante. En todo. En relaciones personales y empresariales, el instante. Si hay algo que no nos cuadra, cambiamos. Si hay algo que no nos cuadra, cambiamos. Pero si tú tienes un producto bueno, que lo tienes, porque en este caso se hace una planificación previa, análisis y planificación estratégica, que es lo primero de todo proyecto en desarrollo empresarial, luego tienes que ir innovando, pero desde la constancia y la perseverancia. Fundamental.
Pero claro, tú vas a que tienes un producto bueno, primero has hecho un análisis y una estrategia, que es fundamental. Tú no puedes iniciar un desarrollo empresarial si no has hecho un análisis del mercado, del entorno, de los competidores. En fin, eso se sobrepone que lo tenemos, ¿no? Esto va para atrás. Aquí. Bueno, los pilares fundamentales de la marca. Consistencia. Nuestra marca tiene que ser consistente. La misión, hacia dónde vamos. El objetivo, la misión y la visión, el estilo, tenemos que ser diferentes. La autenticidad, cada uno tenemos que diferenciarnos del resto, no podemos ser una copia de otro. Es verdad, y yo siempre lo digo, aunque no está bueno decirlo, yo lo digo, hay que copiar de la gente que ha tenido éxito, hay que copiar las cosas buenas. Siempre. Si alguien ha tenido éxito en algo, copiemos lo que ha tenido éxito en algo. Pero así de claro. Si alguien en un sector parecido al nuestro o nuestro ha triunfado en un sitio cercano al nuestro, veamos en qué podemos aprender del competidor. Lo que no tenemos que hacer es fijarnos del que comete el error y falla, o en ese aprendizaje. Aunque es verdad que tenemos que hacer un proceso de aprendizaje, si podemos aprenderlo por otro error que ha aprendido otro compañero del sector, pues aprendamos también. En definitiva, ser auténtico, pero asimilando lo positivo que tenga el competidor. Para mí es fundamental. Los valores y la especialización, y esto es importante. Lo comentaba el ejemplo práctico, por ejemplo, el suyo, el ámbito agroindustrial. Si somos buenos en una cosa, especialicémonos en eso, que eso es lo importante. Si yo soy bueno en el ámbito biológico agroindustrial y en la agroindustria, que yo creo que es un elemento fundamental en nuestra tierra, voy a ser el mejor en esto. Si yo voy a poner una vinoteca, voy a ser la mejor vinoteca que hay aquí. Por la diversidad del sector al que me dirijo, por la oferta que hago complementaria a mi servicio. En definitiva, una especialización unida a un liderazgo y una persistencia. Si yo creo en un proyecto, voy hacia él. Y soy persistente, soy constante. Con claridad. Yo me dedico a esto, este es mi objetivo y ese va a ser el camino que voy a seguir. Y eso es importante. La marca crece en red, orgánicamente. Tenemos que crecer orgánicamente. Orgánicamente significa que tenemos que generar redes. Yo siempre, os decía al principio, cuando mis sobrinos me preguntan, ¿tú a qué te dedicas? Yo siempre digo, yo soy un posibilitador. Y es verdad, esta frase mi esposa me la dijo, porque yo no sabía, pues yo a qué me dedico, porque soy asesor, soy consultor, presidente de una fundación, he estado en un consejo de administración de un grupo de comunicación, yo que estudié Derecho, pero luego hice un máster en coaching. Pues yo creo que soy un posibilitador, y esto es importante, todos tenemos que ser posibilitadores, generar redes. Eso en Estados Unidos es algo que lo llevan metido en vena. Tenemos que generar ese networking que nos permita generarnos en red y compartir los contactos, y esto es importante. En España tenemos una maldita costumbre de, yo tengo un contacto y me lo guardo aquí atrás. Esto es tremendo, y eso es un error. Si tú quieres crecer de verdad, tienes que compartir. Porque va a crecer orgánicamente en positividad. Yo, por ejemplo, todos mis contactos, y lo digo aquí públicamente, además Gonzalo lo sabe porque los comparto. Yo todos los contactos que tengo, desde Estados Unidos hasta el Cono Sur, a vuestra disposición. Es decir, si mañana venís cualquiera de vosotros y me dice, oye, tengo interés en contactar con alguien que se dedique al ámbito X, ámbito informático que quiera de América Latina, digo, mira, estos son mis contactos, aquí los tienes. Y tú miras, ¿pero cómo haces eso? Con lo que te ha costado tus contactos, porque es que yo creo que el desarrollo mío como profesional y el desarrollo empresarial va unido a compartir. Porque seguramente cuando tú compartes, creces en red a la hora de que la otra persona te va a dar un feedback en positivo. Pero lo que no es nada inteligente del ámbito visto de desarrollo empresarial es me lo guardo. Eso es un error. Por eso en España no se crece tanto empresarialmente, porque nos guardamos los contactos. Tenemos también esa idiosincrasia de picaresca de lo mío es mío y no lo comparto. Yo lo comparto todo. Por tanto, de aquí podéis utilizarme. Como vivo en la internet, utilizarme. Si tenéis algún proyecto, queréis algo, nada más que vamos a estar en contacto, me lo pedís. Que lo vais a tener. Y siempre, el posicionamiento de marca siempre produce resultados. Cuando hacemos una estrategia siempre vamos a tener resultados. En un sentido o en otro, pero siempre vamos a tener resultados. Estrategia de planificación generando nuestra marca. ¿Cómo me ven? ¿Cómo me veo? ¿Cómo quiero que me vean? Estas son 3 preguntas clave. ¿Cómo me ven? Os he comentado el feedback que tenéis que hacer. Tenéis que saber cómo os ven. Vosotros no sabéis cómo os ven. Podéis pensar que os ven como queréis que os ven, pero no es como os ven. Y esto os parecerá un poco así, un poco una frase cacofónica, pero no lo es. Es decir, tenéis que saber de verdad cómo os percibe la gente. Cómo os perciben vuestros clientes, cómo os perciben vuestros trabajadores y trabajadoras, cómo os percibe el entorno. Porque si no hacéis análisis de cómo os ven, difícilmente vais a saber hacer una estrategia. Por no decir imposiblemente. Y luego, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo yo? Y compararlo. Os vais a sorprender. ¿Cómo os veis vosotros y cómo os ve la gente? ¿Cómo os veis vosotros vuestra empresa y cómo lo ve la gente desde fuera? Y por cierto, aceptar la crítica constructiva. Esto es otro lo importante. Lo que es la doquilitas, que decían los antiguos griegos,
hay que saber escuchar y admitir en la mejora de tu crecimiento el feedback cuando te llegue. Porque es verdad que los feedback es una herramienta muy poderosa. Hay una pedagoga que a lo mejor lo habrás estudiado. El feedback te va a generar cosas muy positivas y luego no me vengáis abajo, ¿eh? Es decir, lo haremos controladamente en el proceso de asesoramiento, porque evidentemente estas cosas hay que hacerlas con un control y un diseño. Pero el feedback al final te va a dar un posicionamiento de cómo la gente te ve para tu crecimiento, para tu innovación, para tu mejora personal y profesional. Y luego, ¿cómo quiero que me vean? Si la gente me ve así, si mis clientes me vean así y yo me veo así, yo quiero que me vean así. Y esa es la estrategia. Ese es el posicionamiento de marca. Eso es la planificación que tenemos que hacer. Tema dinámico de grupo y feedback, que es lo que he comentado, os voy a mandar varias dinámicas para que cuando las veáis, me las mandéis y hagamos y compartamos, ¿no? Bueno, hacemos 5 minutos y después de esto paramos a hacer un recesito de 5 minutos, para no dar tanta leña. Bueno, como os decía, tenemos que definir nuestra meta, dónde queremos llegar, ¿vale? Este es otro método. Os he comentado antes que hay varios métodos medibles. Este es el método SMART, que a mí, ciertamente, es uno de los métodos también que a mí me gusta mucho. Y luego siempre se hace vinculado a una dinámica de grupo, que es fundamentalmente cuando yo os decía al principio que tenemos que tener hitos medibles, es cómo nos tenemos que ver en el tiempo. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica a la construcción, una empresa que se dedica al tema de idiomas, tema del ámbito de bisutería, etcétera, yo cómo me quiero ver en mi desarrollo dentro de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 meses, 12 meses. Ese es el método SMART, dentro de una estrategia que fije ítems específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, realistas y determinados. ¿Por qué? Porque tenemos que ver nuestra evolución, que es la respuesta que lo que me preguntaba antes la compañera, que me decía, bueno, ¿y cómo sé? Porque es que tú tienes que llevar toda tu planificación de tu desarrollo empresarial dentro de un método medible. Es decir, que al final te vayas autoevaluando y vayas innovando en tu proceso empresarial, que es el acompañamiento que después, posteriormente a esta jornada grupal, pues haremos, ¿no?, con vosotros. Entonces, este es uno de los métodos, que es el método SMART. Bueno, y simplemente aquí, y paramos un poquito. Para generar nuestra marca personal, y esto para mí es lo más importante, es fundamental alinear nuestra marca personal con nuestra meta y objetivo. Si yo quiero ser la empresa referente para el sector de los noruegos, finlandeses, que vengan de Europa, de esa parte de Europa, yo voy a hacer mi estrategia para que mi marca vaya vinculada a ese sector y sea la referencia. Número 1. Si yo quiero ser el ámbito informático, vosotros os dedicabais al ámbito informático. ¿Pero a qué cosa el ámbito informático? La informática es muy grande. Software, hardware, servicios. Bueno, tú sabes que en Argentina y Uruguay hay mucho nivel de informático alto, por ejemplo. De hecho, hay empresas que están subcontratando los servicios allí para vender aquí. Entonces me contaba una cosa parecida. Bueno, pues si tú al final quieres ser una referencia, importar tu conocimiento, tu know-how a determinados países de América Latina, a lo mejor no tanto a eso, sino a otros, pues bueno, tendremos que hacer una estrategia para que tu marca como empresa de informática sea un referente para ese sector. Por ejemplo, si yo me dedico al desarrollo local y quiero ser un referente, por aquí he escuchado a alguien que se dedica al desarrollo local. El desarrollo local es una de las herramientas más interesantes de venta en América Latina. Tiene un marco de negocio inconmensurable, tremendo. Más de lo que pensáis. ¿Por qué? Porque están en un proceso de montaje de su desarrollo territorial. El ámbito, por ejemplo, en Uruguay, se están construyendo ahora el ámbito de la administración en el ámbito municipal. Se está descentralizando. Y el desarrollo local, la puesta en valor del territorio y el anclaje de la población, ahí me pide la gente, oye, necesitamos gente que nos forme en desarrollo local. Sabemos que en España lleva un buen proceso de desarrollo local, que ha anclado la población a los territorios. Necesitamos eso. Por lo tanto, si él hiciera una estrategia de poner en posicionamiento de venta su conocimiento de desarrollo local allí, estoy completamente seguro, al 99,9 que tendría mercado, seguro. Porque lo están demandando allí. La diferencia es la precio lo que veníamos diciendo, ¿no? Que nuestro entorno ya no es solo la venta, a lo mejor al lado, sino que hay que buscarla donde está ese producto y ese mercado. Y lo más importante, lo principal que tenemos como territorio, aparte de esos motores tractores, es nuestro saber hacer, nuestro know-how. Y eso es lo que la gente demanda. Entonces, luego veremos, ¿no? Por lo tanto, siempre tenemos que generar una marca personal, profesional, vinculada a la estrategia de nuestro objetivo. Yo creo que eso es clave y fundamental. Si os parece, hacemos un recesito de 5 minutos no más, 4 o 5 minutos. ¿Os parece?